chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. Voy a realizar la primera parte de la explicación en el Edpuzzle para poder ganar tiempo y tomarnos el tiempo necesario para la práctica. En esta práctica que viene el día lunes vamos a ver las leyes de Mendel. Esto les voy a dar la explicación en clases. Bueno, ¿quién fue Mendel? Mendel fue un monje austriaco que pasó cerca de 15 años de su vida realizando cruces de guisantes. Por ejemplo, realizaba cruces controlados, haciendo que plantas con determinadas características se crucen con plantas que él deseaba. ¿Cómo realizaba estos cruces controlados? Mediante la polinización cruzada. Es decir, cortaba las anteras de las plantas macho y fertilizaba plantas específicas que él quería que se crucen. Entonces, él fue Mendel y lo que hizo fue llegar a conclusiones extremadamente importantes para la genética y él trabajó con el guisante. Esta planta, la arveja que nosotros conocemos, la pregunta sería ¿por qué trabajó con el guisante? Y la respuesta es porque esta planta tiene características contrastantes, justamente que le permitían desarrollar sus experimentos. Por ejemplo, en cuanto a las semillas son o amarillas o son verdes. Las flores o eran moradas o eran blancas. También tiene dos opciones dentro de la forma de la vaina, que era plana o es un poquito más gruesa, o el color de la vaina podía ser amarillo, podía ser verde. El alto de las plantas, altas o bajas, o las flores, la posición de las flores podría estar en la punta, que se llama axial, perdón, que se llama terminal, o a los costados, que se llama axial. Entonces, es por esta razón que eligió el guisante. Primero, por las características contrastantes. Esta puede ser una buena pregunta de examen. Características contrastantes, pero también porque son plantas relativamente pequeñas que tienen ciclo de vida cortos. Es decir, podía tener una gran cantidad de descendencia durante poco tiempo, lo cual le permitió realizar sus experimentos. Entonces, bueno, después de realizar cerca de 30.000 cruces, es un montón, llegó a estas conclusiones y estos fueron los aportes de Mendel. Primero, se dio cuenta que las características estaban codificadas por factores que estaban en pares. Ahora sabemos que los organismos tenemos cromosomas que están en pares que nosotros sabemos ahora, sabemos que se llaman homólogos, porque la mitad de cromosomas en el momento de la fecundación vienen de un padre y la otra viene del otro padre. Por eso es que están en pares. Entonces, por ejemplo, el ser humano decimos que tiene 46 cromosomas, pero son 23 pares. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que un cromosoma sea homólogo? Que tiene a lo largo de su estructura los mismos genes con respecto a su par. Por ejemplo, el gen del color de los ojos se encuentra dentro de estos cromosomas homólogos, el mismo gen que sería el gen del color de los ojos, pero aquí hay algo que tomar en cuenta. Estos pueden tener variaciones. A pesar de ser el gen de coloración de los ojos, en este que viene de la madre puede ser de un alelo distinto. Una variación distinta puede ser el alelo de color de ojos negros, mientras que en el otro cromosoma puede estar el alelo que codifique para el color de ojos verde. Entonces, de nuevo, recapitulemos. ¿Qué es un cromosoma homólogo? Bueno, son pares de cromosoma que tienen los mismos genes a lo largo de su estructura. Sin embargo, entre ellos puede haber variaciones del alelo. Es decir, el tipo de característica que se codifica en este caso. Entonces, por eso sabemos que están en pares. Mendel descubrió esto realizando sus cruces. Ese fue su primer aporte. El segundo aporte, él se dio cuenta que existían alelos, justo estas variaciones que les hablaba. Por ejemplo, en cuanto a la textura de las semillas. Él se dio cuenta que el mismo gen podía codificar semillas que sean lisas o que sean rugosas. Y estas variaciones de los genes, ahora sabemos que, bueno, les colocamos el nombre de alelos. Antes no se los conocía con este nombre, sino como variaciones del mismo gen. Ahora sabemos que son alelos. Ahora, ¿cómo es que surgen estos alelos? ¿Por qué existen estas pequeñas diferencias en las características? Porque por ahí hay una mutación.
Una mutación que genera un cambio en la proteína que se formó. Por ejemplo, en el color de los ojos, la cantidad de melanina que existe en el ojo va a determinar el color de ojo que tengamos. Un ejemplo. También un tercer aporte que brindó Mendel, él se dio cuenta que existían alelos que eran más fuertes que otros. Entonces, si es que nosotros tenemos un par de cromosomas homólogos y en este caso el papá nos heredó el color de ojos verdes y la mamá el color de ojos negros, el color que verdaderamente se va a expresar en la persona que porta estos dos cromosomas homólogos va a ser el alelo que sea dominante. Es decir, el más fuerte dentro de estas dos características. En este caso, supongamos que va a ser el alelo de color negro. Por lo tanto, el alelo que se presenta en el fenotipo es aquel que es dominante y va a enmascararle a la presencia del recesivo. Este dominante se lo suele, se le suele colocar el nombre, se lo suele nombrar con una letra mayúscula, mientras que el recesivo se lo nombra con una letra minúscula. Generalmente las letras utilizadas son las iniciales del alelo recesivo. Por ejemplo, si es que en este caso el alelo recesivo era ojos de color verde, se utiliza la letra B minúscula. Entonces, fíjense, todos estos aportes, todas estas conclusiones son a las que llega Gregor Mendel a través de los cruces de los guisantes. Y verdaderamente estamos parados en los hombros de gigantes, porque yo no sé si es que yo personalmente hubiera podido sacar estas conclusiones realizando cruces de guisantes. Y aparte de todos esos aportes que ya les mencioné, también Mendel postuló las famosas leyes de Mendel. Son tres las leyes de Mendel. La primera ley es la ley de la uniformidad. ¿Qué quiere decir la ley de la uniformidad? Cuando yo cruzo dos organismos que son puros, es decir, que tienen dos alelos iguales, en este caso él utilizó los guisantes, por ejemplo, un homocigoto dominante. Si es que yo le cruzo con un homocigoto recesivo, en la F1, es decir, en la primera descendencia, todos van a ser heterocigotos y van a tener el fenotipo del dominante, es decir, en este caso, el del color amarillo. Esto no pasa solamente en vegetales, también ocurre en animales. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de estos cuyes que al cruzar dos individuos puros en la F1 tenemos dos heterocigotos y tienen de igual manera el fenotipo del dominante. Esta es la ley de la uniformidad. ¿Por qué se llama uniformidad? Porque en F1 todos son uniformes, todos son igualitos, todos son heterocigotos y con el fenotipo del papá dominante. Esa es la primera ley. Segunda ley. Cuando yo cruzo dos individuos de este cruce anterior de la F1, es decir, dos heterocigotos, yo tengo en la descendencia una proporción 3:1. Aparece de repente este individuo que es verde. Entonces yo me imagino que Mendel ha de haber pensado, a ver, si es que me estoy mezclando dos amarillos y de repente me aparece un verde, ¿cómo puede darse esto? Me imagino que pensó eso y llegó a la conclusión de que la única manera que suceda esto es que durante la formación de gametos, ojo, durante la meiosis, estos individuos que son los padres dividan los alelos que tienen y cada alelo se vaya a formar un gameto. Por ejemplo, en este de acá, el A mayúscula se fue a formar un óvulo y el A minúscula se fue a formar otro óvulo distinto. ¿Cómo se llama esto? Se llama la ley de la segregación. ¿Por qué se llama segregación? Segregación es separar. Quiere decir justamente que durante la meiosis, es decir, el proceso de formación de gametos, los alelos que se encuentran en cada cromosoma homólogo se van a separar para formar un gameto distinto.
¿ok? No se quedan juntos estos cromosomas homólogos, sino que se separan para formar gametos distintos. Y es por eso que se puede producir la combinación de este alelo recesivo con este alelo recesivo de acá y de esa manera dar origen a este individuo de color verde, que solo puede ser verde si es que es un homocigoto recesivo. Esta división de la meiosis, esta separación de gametos, se puede ejemplificar en el famoso cuadro de Punnett. Les presento el cuadro de Punnett, chicos. En este caso es un cruce monohíbrido porque estamos hablando solamente de un gen, en este caso el color de la semilla. Entonces, este es nuestro cuadro de Punnett y voy a colocar en cada cuadradito uno de los alelos de este individuo. Aquí estoy ejemplificando cómo se forman los gametos. Supongamos que este es el macho, entonces estos van a ser espermatozoides. Y acá voy a colocar los de la hembra, el A mayúscula y el A minúscula. Okay. Entonces, primer paso del cuadro de Punnett, formar los gametos, ejemplificar el proceso de meiosis. Segunda parte de un cuadro de Punnett, realizar el cruce. Aquí, en cambio, estoy ejemplificando la fecundación. Tomo este espermatozoide y le junto con este óvulo para formar este individuo que está aquí. Lo mismo hago acá, tomo este mayúscula con este espermatozoide y tengo un heterocigoto. Ok, tengo un homocigoto dominante, le cruzo con tengo este alelo dominante con este alelo recesivo, le cruzo para dar origen a un heterocigoto y finalmente estos dos alelos recesivos se juntan para poder dar origen a un homocigoto recesivo. Entonces, de esto justamente se trata la segunda ley, que es la ley de la segregación. Ok. Finalmente, la tercera ley surge cuando Mendel ya se cansó de hacer cruces monohíbridos, de repente quiso complicarse un poquito más la vida y decidió hacer cruces dihíbridos. ¿Qué quiere decir un cruce dihíbrido? Cuando toma en cuenta dos características a la vez. Anteriormente estábamos tomando en cuenta una característica, la del color. En este caso, Mendel tomó en cuenta el color y la textura de la semilla. Entonces tomó en cuenta el color que era verde o amarillo y la textura si es que eran arrugadas o lisas. Y se dio cuenta que al cruzar dos heterocigotos para las dos características, en la descendencia tenía una distribución de 9-3-3-1. ¿Ya? Ok, pero ¿qué quiere decir esto y cómo se llama esta ley? Esta tercera ley se llama ley de la distribución independiente. Y lo que nos dice, lo que Mendel se dio cuenta, es que cuando nosotros tomamos dos características independientes, cada una de estas características se transmite de manera también independiente. Es decir, no está ligada la transmisión de que sea amarillo con un tipo de textura determinada. No, de manera independiente se transmiten estas dos, respetando sus propias reglas del cruce, cuál es dominante y cuál es recesivo. Y es por eso que en la descendencia pudo obtener todas las combinaciones posibles entre colores y texturas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este cuadro de Punnett tiene un cruce dihíbrido. En este caso podemos ver que tenemos una tabla de 4x4. Un poco solamente para recordarles cómo funciona este cruce de híbrido. Tengo de igual manera acá un parental y el otro parental. Paso número 1. Igual que en el caso anterior, lo primero que tengo que hacer es generar los posibles gametos que se puedan dar de este cruce. En este caso es un poco diferente, poner atención aquí. ¿Cómo se hace para generar estos que son los gametos? Por ejemplo, aquí van a ser todos espermatozoides. Voy a mezclar este con este, es decir, generar todas las combinaciones posibles. Entonces se va A con B, se va este con este de acá, acá, se va este con este y este con este.
De esa manera generamos todos los cruces posibles. Ojo, no confundirse porque algunas personas generan gametos mezclando los de este con los de estos de acá. No, eso no es correcto porque ya estoy haciendo un cruce. Lo que tengo que hacer es del mismo individuo sacar todas las combinaciones posibles, porque así estoy ejemplificando el momento de la meiosis donde un cromosoma se va con otro al azar para formar los gametos. Entonces, ese es el primer paso. Saco los gametos, tanto de un parental como para el otro que se encuentra aquí. Y de la misma forma, voy a combinar y a realizar la fecundación respectiva tomando los alelos de este parental y mezclándolos con los de este parental. Como pueden observar, se mantiene el orden de las letras. Esto es súper importante para no hacer una fanesca, sino mantener el alelo al lado del que le corresponde. Las A's con las A's y las B's con las B's. ¿Ok? Entonces, esta es la ley de distribución independiente. Tenemos aquí el mismo cruce, pero aquí les voy a hablar sobre un concepto adicional que es frecuencia genotípica y frecuencia fenotípica. ¿Qué es la frecuencia fenotípica? Pues viene de fenotipo justamente. Es decir, ¿cuántos con cada característica hay? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos amarillos rugosos hay dentro de este cruce? ¿O cuántos verdes lisos hay dentro de este cruce? A eso se le conoce como la frecuencia fenotípica. Y de hecho, el famoso 9331 se refiere a la frecuencia fenotípica. Fíjense, aquí estoy mencionando cuántos hay en total amarillos lisos. Es lo que puedo observar, es el fenotipo. Ok, es 9331, correcto, pero fíjense que estos están sobre un número, que es el total de casilleros que yo tengo en esta población. Tienen un denominador. Uy, perdón, dejé de compartir. Ok, estoy aquí. Entonces, este 9331 puede ser también escrito sin ningún problema como 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16 y 1 sobre 16. Se puede escribir como fracción, se puede escribir como porcentaje, que en este caso es un poco más complicado, pero si es que nos fijamos, por ejemplo, el caso del cruce anterior, vamos a ver, este de aquí, aquí es mucho más fácil decir que el 75% son amarillos, ¿no es cierto? En este caso del cruce monohíbrido. Ok, en este caso 9331 quizás no es tan fácil sacar ese porcentaje, pero también es válido. Se puede exponer entonces como porcentajes, las frecuencias como porcentajes. Se puede exponer también como fracciones sobre el total de individuos o se puede exponer como relaciones. 9 separadas por 2 puntos, o sea, 9, 3, 3 y 1. En todos los casos equivale exactamente a lo mismo. Entonces, eso es la frecuencia fenotípica con F, lo que podemos observar, cuántos hay de cada fenotipo. Ahora, cuando hablo de frecuencia genotípica con G, estoy hablando de cuántas veces se repite una determinada combinación de letras. Por ejemplo, ¿cuántas veces se repite esta combinación de aquí? Lo que voy a hacer es cuantificar. Entonces, puedo decir la frecuencia genotípica de A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula es igual a ver, tengo una, tengo dos, espero que no se me esté escapando ninguna, dos, de acuerdo, pero no puedo decir solamente dos, sino 2 sobre 16 tienen esta combinación de aquí. Esa es la frecuencia genotípica, la combinación específica de las letras que se pueden dar, que en realidad es la combinación de alelos que pueden surgir. ¿Ok? Bueno, en clase vamos a practicar un poco cómo se realizan los cuadros de Punnett. Bueno, les voy a enseñar o vamos a repasar cómo se realiza el chi cuadrado
y si es que tenemos un poquito de tiempo, cómo hacer este esquema ramificado. Nos vemos chicos entonces en clase. Muchas gracias por ver este pedazo de la clase. Ya nos vemos, suerte, buen fin de semana.